Ahora vamos a ver un vídeo donde explicarán cómo funciona la traducción. Antes de empezar, queremos explicarles de forma sencilla cómo se utiliza la traducción simultánea a través de Zoom. Para escuchar la presentación, utilicen la pestaña de traducción de la parte de abajo del menú y seleccionen el idioma preferido. Si no quieren escuchar el original al mismo tiempo que la traducción, aunque a menor volumen, pinchen en la opción mutear audio original. Sus micrófonos actualmente están silenciados. Para hacer preguntas durante la sesión de preguntas, simplemente activen su micrófono. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos por vuestra asistencia a la presentación de resultados de Ecoener. El ejercicio 2021 ha sido importante para Ecoener por muchas razones. En primer lugar, porque el pasado mes de mayo nuestra empresa salió a cotizar en los mercados de valores. Como todos recordarán, fueron momentos difíciles y nuestro bautismo bursátil se hizo, en términos marineros, contra viento y marea. Las incertidumbres provocadas por la pandemia global de COVID se tradujeron en una extremada prudencia de los inversores, lo que a su vez presionó las valoraciones a la baja y dificultó las condiciones de nuestra oferta pública de acciones en los mercados bursátiles. A pesar de ello, en Ecoener fuimos capaces de suscitar la confianza de muchos y buenos inversores y de generar así los recursos necesarios para financiar nuestros planes de crecimiento. Por eso tiene una especial trascendencia que Ecoener haya sido capaz de cumplir con creces los objetivos de crecimiento y operativos comprometidos con quienes nos dieron su apoyo en la OPV del pasado mayo. Los logros de 2021 nos permiten afirmar que nuestras perspectivas de crecimiento para los próximos años siguen siendo tremendamente favorables. Hay tres motivos conectados entre sí para apoyar este diagnóstico. El primero es la necesidad de profundizar en la transición energética. Y el segundo, directamente conectado con el anterior, es la urgente, imperativa y creciente necesidad de alcanzar el mayor grado posible de autoabastecimiento energético. La ruptura económica entre Rusia y Occidente a causa de la invasión de Ucrania tendrá graves consecuencias económicas para Europa y Estados Unidos. Incluso antes de que se produjera la invasión, los precios de la energía ya estaban por las nubes. De ahí que solo el autoabastecimiento energético, que deberá llegar de la mano de las energías renovables, sea la única vía para hacer compatible en el futuro la seguridad del suministro y la contención de los precios. El tercer motivo es precisamente la constatación de que las energías renovables son la clave para un abaratamiento de los precios. En España y en el mundo, la contribución de la eólica, la solar y la hidráulica ha permitido bajar los precios de la energía, lo cual hace especialmente relevante el impulso al crecimiento de la capacidad de generación de origen renovable. En segundo lugar, tengo mucho interés en insistir que el ejercicio 2021 ha sido especialmente importante para Ecoener, porque nos ha permitido demostrar nuestra capacidad para cumplir los compromisos estratégicos que habíamos prometido a los accionistas y al mercado, tanto en el ámbito de la capacidad de producción como en el de las principales magnitudes financieras. Todos los que depositaron su confianza en Ecoener no se pueden sentir defraudados. La empresa y quienes somos responsables de su gestión nos sentimos especialmente orgullosos por haber alcanzado los objetivos propuestos, particularmente porque lo hemos logrado en un entorno poco favorable y de una incertidumbre económica nada desdeñable. Los datos son contundentes. Hemos puesto en operación 41 nuevos megavatios de capacidad de generación para cerrar 2021 con 171 megavatios, lo que supone un 32% más que en 2020. También hemos alcanzado los niveles de rentabilidad previstos. El EBITDA, concepto que los analistas utilizan para medir la calidad de la gestión, se ha elevado hasta 22,5 millones de euros, un 26% más en términos comparables que en 2020.
el cash flow operativo alcanzó los 15 millones de euros, un 66% superior a los 9,1 millones de euros del año anterior, mientras la deuda neta se redujo un 35% para situarse al final del ejercicio en 118 millones de euros. En tercer y último lugar, en 2021 se han sentado las bases para asegurar un crecimiento sólido en 2022 y en los años siguientes. De hecho, nuestra previsión es que al cierre del presente año habremos más que duplicado la potencia actualmente instalada, gracias a la entrada en funcionamiento de más de 250 nuevos megavatios en España, Colombia y República Dominicana. Me gustaría destacar ahora el gran énfasis que Ecoener ha puesto en los temas de ESG y que se ha traducido en un intenso plan de acciones que desglosaré en la segunda parte de mi intervención, en la que describiré con más detalle las iniciativas y operaciones que la empresa ha desarrollado en 2021. Paso ahora la palabra a nuestro director general corporativo, Miguel Camino, que hablará sobre los resultados del año. Muchísimas gracias. Thank you, Mr. President. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Ecoener ha tenido una facturación de 39,9 millones de euros en el 2021, un 20% superior que en el 2020. El EBITDA ajustado, un concepto que se utiliza para evaluar la calidad de la gestión, alcanza los 22,5 millones de euros, un 26% más que los 17,9 millones del año anterior en términos comparativos. El beneficio neto ha sido de 5,6 millones de euros, en línea con el del 2020. Estos resultados están en línea con las previsiones de crecimiento anunciadas por la empresa en su OPV de mayo del 2021. El grupo ha cerrado el ejercicio con un nivel de generación de 344,6 gigavatios, un 16% más que en el año anterior, gracias a un significativo aumento del 32% en la capacidad instalada, que alcanza los 171 megavatios en comparación con 129 megavatios en el 2020. Ecoener ha puesto en funcionamiento 3 parques eólicos y 12 fotovoltaicos en Gran Canaria en el 2021. La aportación de los nuevos parques que han entrado en funcionamiento en el año 2021 representa el 9,4% de la energía generada en el ejercicio. Por ejemplo, la generación del 2021 es equivalente al consumo eléctrico de una población de aproximadamente 86.000 familias. El comportamiento de los precios en el 2021 ha tenido 2 fases muy diferentes. Una primera fase con una estabilidad relativa hasta junio y otra con un rápido aumento de los precios de la energía que alcanzan los 193 euros por megavatio hora al final del ejercicio, partiendo de 61 megavatios hora al comienzo del año, más del triple. Por lo tanto, a nivel de ingresos es importante resaltar el impacto negativo por el registro o la contabilización del ajuste a la retribución de activos regulados en España con un importe de 12,6 millones de euros como consecuencia de los altos precios de la energía en el 2021, particularmente en la segunda mitad del año. Este es un ajuste puramente contable y no implica una salida de caja a corto plazo. Con un aumento de la generación del 16%, el flujo de caja ha aumentado hasta los 15,2 millones de euros, un 66%, a lo que contribuye el aumento la disminución del 28% en los pagos de intereses y costes asociados a la deuda financiera debido al efecto de la emisión del bono verde en la segunda mitad del 2020, cuyo efecto en la reducción del coste financiero se observa en el 2021. Además, y en las líneas por debajo del EBITDA, hay que señalar que el efecto financiero negativo debido a la cobertura de los precios de la energía en vigor durante el año 2021 de 16,9 millones ha sido parcialmente compensada por el efecto positivo de 13,3 millones de euros de los activos fiscales diferidos generados gracias a nuestras inversiones en las nuevas instalaciones en las Islas Canarias. La empresa no ha contratado ninguna cobertura de precios para el año 2022. Con relación a la capacidad instalada, al final del ejercicio 2021, Ecoener mantiene su habitual diversificación de tecnologías renovables con un 31% de energía hidroeléctrica, un 43% eólica y un 27% solar fotovoltaica.
Además, al final del ejercicio y en línea con las previsiones, el 42% de la energía generada por Ecoener fue hidroeléctrica, un 50% eólica y el otro 8% fotovoltaica. Debido a la puesta en funcionamiento cerca del final del ejercicio de las nuevas plantas fotovoltaicas en las Islas Canarias. En cuanto a la diversificación geográfica, y ya que no han entrado en funcionamiento nuevas plantas fuera de España en el 2021, la capacidad instalada en España representa el 82% del total, cuando era un 76% en el 2020. Con relación a la generación de energía, la diversificación geográfica se mantiene en la misma línea. Si vemos los ingresos por tecnologías, vemos un aumento significativo en los ingresos de eólica debido a la puesta en funcionamiento de los 3 nuevos parques eólicos en las Islas Canarias durante la primera mitad del ejercicio, que sube del 35% al 46% del total. Por otra parte, Ecoener, en línea con uno de sus pilares básicos, ha sido capaz, en un año tan complejo como ha sido el 2021, aumentar su EBITDA un 26%, aumentando también su margen operativo un 56%. En la diapositiva número 11 vemos los detalles de las cifras de ingresos y de EBITDA. Si pasamos a la generación de caja, Ecoener sigue teniendo una gran parte de los recursos obtenidos a través de la OPV en caja, a pesar de los esfuerzos de inversión tan significativos, que veremos con más detalle después, lo que le permite embarcarse en las ambiciosas previsiones de crecimiento del 2022. Además, la generación de flujo de caja operativo en el 2021 ha sido de 15 millones de euros, un 53% más que en el 2020, con 9,1 millones de euros. Como resultado de ello, y como vemos en la diapositiva número 12, Ecoener ha reducido su deuda neta en 64 millones de euros, desde 182 millones a 118 millones de euros, un 35% menos. Y un 100% de esa deuda es sin recurso a la matriz y asociado exclusivamente a proyectos. En resumen, podemos decir que a nivel de endeudamiento, Ecoener tiene una posición muy saneada, con una estructura de vencimientos cómoda y con costes relativamente bajos. Como hemos dicho antes, Ecoener durante el ejercicio 2021 ha realizado un gran esfuerzo de inversión con un CAPEX de 56 millones de euros, de los cuales 27 millones corresponden a proyectos con una entrada en funcionamiento en su mayor parte en el 2022. En la página 15 de la presentación vemos los detalles de la cuenta de resultados que subrayan los temas que hemos mencionado anteriormente, con otros puntos que no merece la pena detallar ahora. Sin embargo, si tienen alguna pregunta adicional, al final de la presentación estaré encantado de contestarlas. De la misma forma, en las páginas 16, 17, 18 y 19 tenemos los detalles del balance y los flujos de caja, aspectos que ya hemos comentado previamente. Pero de nuevo, si tienen alguna pregunta o requieren alguna aclaración, estaré encantado de contestarlo al final de la presentación. Muchas gracias por su atención y ahora le voy a devolver la palabra a nuestro presidente Luis de Valdivia. Como ya adelantaba antes, en 2021 se ha demostrado la capacidad de Ecoener para consolidar sus actividades y crecer en el tiempo de una forma rentable, sostenible y continuada, cumpliendo nuestros compromisos con el mercado. A lo largo de este primer ejercicio, sometido al escrutinio de los mercados financieros, el grupo Ecoener ha sido capaz de adaptarse a situaciones cambiantes. Baste recordar de nuevo que el ejercicio comenzó con unos precios de la energía normalmente bajos debido a la pandemia, para finalizar con los precios más altos que se recuerdan y sin expectativas de reducción a corto plazo. Tampoco debemos olvidar el importante incremento del precio de los equipos y de los costes del transporte. Sin ánimo de resultar exhaustivo, me atrevería a destacar en este año de transición los siguientes hitos. Hemos incrementado los megavatios instalados en más de un 32%.
pasando de 129 a 171, alcanzando el objetivo fijado para este primer año. Hemos mantenido la inversión en CAPEX por megavatio, tanto en eólica como en fotovoltaica, a pesar del incremento generalizado debido a que ya teníamos los contratos cerrados y a nuestra capacidad de negociación. Hemos reforzado la estructura de la empresa, lo que nos permitirá crecer de una forma robusta en 2022 y en los años siguientes de acuerdo con nuestro plan de negocio. Estos datos son solo una pequeña muestra del potencial de desarrollo que tiene Coener, de su capacidad de gestión para adaptarse a las cambiantes circunstancias del entorno y, como no, de la calidad de sus activos de generación. Para este año 2022, Coener está en condiciones de incrementar en más de un 50% su generación de caja operativa, gracias exclusivamente a las contribuciones de los nuevos activos de generación que entraron en funcionamiento en 2021 y a los ingresos que puedan aportar los activos actualmente en construcción y que pueden finalizarse en 2022. Será en este 2022 en el que más calcularemos el número de megavatios, duplicando las magnitudes financieras de nuevo para 2023, cuando demos el mayor empuje de crecimiento de nuestra historia. Nuestra estrategia, siempre orientada a mantener las rentabilidades previstas, nos lleva a tomar las siguientes decisiones necesarias para adaptarnos a las cambiantes circunstancias. Concentrar nuestros esfuerzos en ganar masa crítica en países que ya conocemos y en otros de Iberoamérica que cumplen con nuestros criterios, como República Dominicana, Colombia, Ecuador y Panamá. Renunciar al crecimiento de proyectos en países con menor rentabilidad por el incremento de los costes y más alejados de nuestra área de influencia, como Chile. Descartar también aquellos países cuya evolución ha hecho que se pierdan, a nuestro juicio, las condiciones favorables a la inversión en energías renovables. Los proyectos aplazados de Chile y Nicaragua se cubrirán con otros países más conocidos para nosotros como República Dominicana y Panamá. Durante el año 2021, cabe destacar que en su expansión internacional, Coener consolidó su implantación en Colombia, su sexto mercado y uno de los más importantes para el futuro, con la adjudicación de 41 megavatios pico en el parque de generación proyecto solar fotovoltaico Sur Norte, del que Coener resultó adjudicataria en la subasta convocada por el Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia, demostrando así su capacidad para seguir creciendo en los mercados internacionales. Como ya anuncié, con la entrada de operación en 2022 de los activos que Coener tiene en construcción en Canarias y América, la capacidad instalada más que se duplicará al cierre de este ejercicio. En las Islas Canarias consolidaremos nuestro liderazgo en renovables. De los 81 megavatios existentes en operación al cierre de 2021, está previsto sumar otros 47 megavatios más entre fotovoltaicos y eólicos. En Gran Canaria se finalizará antes del próximo verano la construcción del parque eólico de la Florida con una potencia de 19,2 megavatios. Para este proyecto, el grupo ha recibido una subvención de 2,8 millones de euros. La ampliación de la subestación de Llanos de la Aldea, a la que se conectará el parque eólico, ya está finalizada. 5 nuevos parques eólicos en la isla de La Gomera con una potencia de 12 megavatios. Terminarán su construcción en 2022. Los parques equiparán aerogeneradores Enercon, la firma alemana que referencia en el sector con la que el grupo de Coener viene trabajando desde hace años. Adicionalmente, las plantas fotovoltaicas en el Ayuntamiento de Tel de Gran Canaria, con una potencia de 9,2 megavatios pico, tienen ya cerrada su financiación y han iniciado su construcción. Con todo esto, Canarias se convertirá en una de las regiones claves de la actividad de nuestra empresa en generación eólica y fotovoltaica. En el área internacional cabe destacar el crecimiento concentrado en América Central y Caribe, donde ya tenemos entre operación y construcción 126 megavatios y más de 1000 en desarrollo. Las plantas fotovoltaicas de Cumayasa 1 y 2 ya en construcción en República Dominicana y con una potencia conjunta de 96 megavatios pico entrarán en operación en 2022. Se prevé también para finales de 2022 la entrada en operación de Payita 1 y para el 2023 Payita 2. Las dos suman 120 megavatios pico. Además, Cumayasa 3 también entraría en funcionamiento en 2023. Con todo ello, se formaría el principal núcleo de generación de la compañía con 250 megavatios pico. Nos encontramos en República Dominicana con un mercado con necesidades energéticas y un sistema eléctrico aislado,
que favorecen unos precios del pool elevados en el largo plazo y atractivas oportunidades de PPAs. Por esto hemos incrementado nuestras operaciones en el país, que ha devenido estratégico para Ecoener. En cuanto al mercado colombiano, en el que estamos penetrando rápidamente, indicar que el proyecto mencionado Sur Norte de 41 megavatios en Colombia se espera que tenga entrada en funcionamiento en el 2022, por lo que se añadirá a nuestra cartera de activos en operación. En cuanto al pipeline, a pesar del poco tiempo transcurrido desde la salida a bolsa, se van generando los movimientos esperados. Los activos que van entrando en operación se sustituyen por otros proyectos que estaban en espera latente, como Cumayasa 2, que ya está en una avanzada fase de construcción. A su vez, nuevos proyectos como Payeta 2 y Cumayasa 3 con 84 megavatios pico van fortaleciendo la cartera de proyectos de nuevas centrales. También, como era de esperar, proyectos que en 2021 estaban ya en sus primeros pasos, ya se van asomando a la fase de desarrollo avanzado. Es el caso de la hidráulica de Colombia, las hibridaciones canarias y la fotovoltaica de Panamá. De esta manera se mantiene el crecimiento previsto para los próximos años, siempre por encima de 200 megavatios año, con el objetivo claro de alcanzar los 1000 megavatios a finales de 2024. En referencia a los criterios ambientales, sociales y de gobierno cooperativo, Ecoener ha desarrollado una importante labor en estos aspectos desde hace mucho tiempo, antes de que las grandes tendencias de la responsabilidad social avanzaran en esta dirección. Y lo hicimos porque creíamos en ello. Y seguimos creyendo, tal y como indican nuestras iniciativas en 2021. Dentro de su programa de acción social, Ecoener ha apoyado económicamente a 3 comunidades en Honduras y ha promovido el fútbol femenino y masculino, patrocinando en Gran Canaria a los equipos Ginelux Juan Grande, que pertenece a la primera división de fútbol femenino, y Fútbol Castillo Club, respectivamente. En el último caso, también se han concedido becas a jóvenes y niños con una situación económica familiar vulnerable. Por otra parte, se han llevado a cabo actividades sociales con diferentes ayuntamientos de Galicia. También en este ámbito de las iniciativas sociales quiero destacar algunos de los que me siento especialmente orgulloso. El 22% de nuestros empleados trabajan en sus países de nacimiento en la realización de nuestros proyectos energéticos. Son países en vías de desarrollo en los que Ecoener proporciona formación profesional y empleo estable y de calidad, 2 factores de equilibrio y progreso social muy importante en esas comunidades. Ecoener ha creado 34 nuevos puestos de trabajo de calidad como parte de nuestro crecimiento sostenible, con contratos indefinidos y los cuales el 38% son mujeres. Con motivo de la salida a bolsa, una de las primeras decisiones que tomó Ecoener fue implantar un gobierno corporativo con los estándares más exigentes de calidad, independencia e igualdad. Por eso, durante el segundo trimestre de 2021, hemos trabajado en varios frentes. En la parte ambiental, Ecoener ha evitado la emisión de 179.531 toneladas de CO2 y el consumo de 29.365 toneladas equivalentes de combustibles fósiles. Hemos reciclado más de 75 toneladas de plástico de desecho de las tierras agrícolas en el entorno de nuestras plantas, como contribución social voluntaria a las comunidades. Se han invertido más de 1 millón de euros en medio ambiente, entre estudios y seguimientos ambientales y obras. Hemos reforzado nuestro equipo de sostenibilidad incorporando a 2 nuevas ingenieras de medio ambiente, con una probada y sólida experiencia. Se ha creado la Comisión de Sostenibilidad del Consejo de Administración, con mayoría de consejeros independientes y presidida por uno de ellos. Está en proceso de elaboración nuestra primera memoria de sostenibilidad bajo criterios GRI. Y por último, ya estamos adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas. Además, desde la presidencia y desde el Consejo de Administración se han dado ya los primeros pasos para alcanzar en los próximos meses los siguientes objetivos. Elaborar nuestra primera memoria de sostenibilidad, documento que se presentará de forma regular todos los ejercicios contra el informe anual de cuentas. La memoria de sostenibilidad será extensa y pormenorizada. En aras de la transparencia estará a disposición de quien lo desee en nuestra página web. Certificar la huella de carbono de Ecoener, que dado nuestro ADN 100% renovable, debe posicionarnos en un lugar destacado. Finalmente, obtener un rating ESG. No podemos olvidar que con ocasión de la emisión del bono verde en 2020, que englobaba la mayoría de los activos de la empresa, ya obtuvimos la máxima calificación de Standard & Poor's,
que esperamos repetir en el actual ejercicio. En cuanto a los aspectos económicos y de gobierno corporativo, durante 2021, el Consejo de Administración y sus comisiones han trabajado activamente para contribuir a que la estrategia de Ecoener se traduzca en una mejora continuada de sus magnitudes económicas y financieras, al tiempo que ha desarrollado puntos de mejora en la calidad del gobierno corporativo. Nuestro Consejo, formado por 2 miembros ejecutivos, 3 dominicales y 5 independientes. El gobierno corporativo se ha enriquecido con la creación de nuevas comisiones. Una comisión de auditoría, formada totalmente por consejeros independientes, otra de nombramientos y retribuciones y una tercera, ya mencionada, de sostenibilidad. Todas esas acciones son una muestra de nuestro compromiso con la transparencia en temas de ESG y el foco prioritario que la compañía pone en estos temas. Termino ya. En Ecoener tenemos motivos para sentirnos orgullosos de los logros y resultados conseguidos en 2021. En resumen, hemos crecido casi un 32% en capacidad de generación y en 2022 más que duplicamos la potencia instalada con la entrega de otros 250 megavatios nuevos. Los resultados del negocio han superado las previsiones. El EBITDA y el cash flow se han disparado un 26 y un 66% respectivamente, y la deuda neta mejoró con una reducción del 35%. No hablo de complacencia por el cumplimiento del plan estratégico, porque era nuestra obligación, sino de una legítima autoestima por haber sabido demostrar ante los mercados que somos capaces de conducir a Ecoener por la senda de la eficiencia, de la rentabilidad y la responsabilidad social, para el mayor beneficio de sus accionistas, sus empleados y todo el entorno medioambiental y social en el que desarrollamos nuestra actividad. Y así será también en los ejercicios venideros. Muchas gracias a todos. Okay. Muy bien. We'll y ahora vamos a abrir la sesión de preguntas. Pueden hacer su pregunta en cualquiera de los 2 idiomas, en español o en inglés. Vamos a empezar ya. Good morning. This is José Porta from Buenos Kepler. días, soy José Porta de Kepler. ¿Me oís? Y José, adelante, por favor. That is great. So I'll Estupendo. Pues un par de preguntas nada más. En primer lugar, sobre Chile. Parece ser que nos has explicado que estáis reduciendo vuestro foco en Chile y que vais a sustituir esas iniciativas con Panamá y la República Dominicana. ¿Nos podías explicar qué es lo que habéis visto en Chile que no os ha gustado y si es algo que podría modificarse o cambiar en algún momento? Y la segunda pregunta sería sobre España, sobre cómo estáis abordando los precios tan altos que ha habido y que está habiendo en el 2022, es decir, qué perspectiva tenéis sobre cómo están evolucionando las cosas, la interacción entre, bueno, si estáis contratando alguna cobertura para parte de vuestra generación y también las conversaciones sobre Recore con el gobierno, cómo van, porque parece que ha habido una propuesta o algún tipo de oferta preliminar para un enfoque negociado esta vez con relación a posibles adicionales ajustes de los ingresos Recore. Me gustaría que nos dieras tu opinión sobre esto. Y esto es todo. Gracias. Pues, José, encantado. Primer tema, Chile. Bueno, la política de Ecoener siempre ha sido muy clara. Es decir, no podemos construir activos que no tengan la rentabilidad que nosotros exigimos a los mismos. Esto lo hemos repetido por activa y por pasiva. Entonces, hay 2 hechos que en Chile pues, nos han llevado a abandonar temporalmente los proyectos que tenemos allí. Y es, primero, ha habido unas elecciones con un resultado que en su momento nos ha preocupado y que todavía no nos tiene absolutamente tranquilos.
Y este resultado ha generado una gran incertidumbre y evidentemente pues, no es el lugar más adecuado para volcarse en bueno, pues en las primeras inversiones de la empresa, ¿no? Y segundo, bueno, pues el incremento de costes, el incremento de transportes y acompañado de una ligera reducción de los precios para los activos PMGD, hacen que la rentabilidad que nosotros esperábamos en los proyectos descendiese y pasase pues, de un 11% al entorno del 7,5-8%. Y con esa rentabilidad nosotros no construimos proyectos. Hay otras empresas que esto les parece satisfactorio, pero a nosotros no. Y eso es lo que nos lleva a tomar estas decisiones. Afortunadamente, hemos podido sustituir esos proyectos por otros proyectos que teníamos en cartera, en concreto pues en la República Dominicana, y donde tenemos pues, un avance espectacular. Y esto pues, no solo no genera ninguna complicación a Ecoener, sino que al contrario, le eleva su rentabilidad a las inversiones que está realizando este año. Con lo cual, pues entiendo que es un tema que no debe de generar ningún tipo de controversia. Y en el tema de España, hay que recordar que nosotros en España tenemos muy poca operativa. Solo tenemos la operativa de Canarias y la operativa de los activos regulados. Evidentemente, el precio alto de la energía ha causado distorsiones, pero nosotros no vemos esas distorsiones de una manera preocupante, ¿no? Por un lado, tenemos bastantes activos a mercado. Esos activos a mercado no tienen ningún tipo de cobertura en este momento, la han tenido durante el año pasado, pero en este momento no la tienen, con lo cual entendemos que se beneficiarán de los importes altos que existen en el mercado. Y los importes y los activos regulados, pues evidentemente sabemos que hay negociaciones, sabemos que hay voluntad del Ministerio de modificar el marco, pero son conversaciones, no tenemos elementos para decidir que eso se vaya a llevar a cabo o no. Por lo tanto, no puedo hacer un comentario ficción de lo que va a pasar en el futuro. Bueno, lo que sí estamos seguros es que este escenario de precios altos tiene aspectos positivos, aspectos negativos, pero que en definitiva los aspectos positivos van a pesar más que los aspectos negativos. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Solo una precisión. Cuando has hablado antes de una TIR previa, digamos, Al accionista. Vale, TIR Equity. Vale, sí. Perfecto. Gracias. Bueno, si es posible, quizás sigo yo con otra pregunta. Soy de nuevo José Porta de Kepler. Esto sería más bien una pregunta más estratégica que os la han hecho 1000 veces, ¿no? Y es, bueno, pues disteis unos objetivos bastante ambiciosos para el año 28. Quería ver un poquito pues, cuál es vuestro feeling ahora mismo respecto a esos objetivos de 1,8 gigas para el año 28, si no mal recuerdo, cómo después de la experiencia del año 22 veis ese objetivo estratégico a largo plazo y si tenéis si hay algún objetivo intermedio, digamos, del que podáis hablar. Bueno, pues la verdad es que es una pregunta importante. Nuestros objetivos y el mensaje que hemos querido trasladar es que estamos cumpliendo nuestros objetivos, que prevemos cumplir nuestros objetivos
y que por lo tanto esperamos que los megavatios que hemos dicho que se van a tener, pues los tengamos, ¿no? Y hay un objetivo intermedio que es, al terminar 2024, tener 1000 megavatios, ¿no? Con lo cual, pues ahí será un momento de comprobación de cómo van las cosas, ¿no? Pero con la experiencia del 2021, que ha sido un año muy difícil, ¿no? Un año muy difícil porque los transportes pues, ha sido un auténtico dolor conseguir las cosas. Ha habido unas negociaciones muy duras con los temas de los precios, en fin, un año muy complicado. Bueno, pues en el año 2022 pues, ya estamos construyendo un número muy elevado de megavatios que nos permite afrontar el año con tranquilidad y estar preparando ya pues, el 2023. Con lo cual, nosotros no esperamos modificaciones. También es cierto, y esto hay que decirlo con claridad, pues que un escenario adverso en los transportes, en las fabricaciones, pues repercute sobre nosotros, ¿no? Las plantas de Canarias, por ejemplo, pues han entrado dentro de nuestros objetivos, pero más tarde de lo que nosotros confiábamos. ¿Por qué? Pues porque los transportes se han retrasado 7 meses, ¿no? Entonces, excepto que ocurran circunstancias de esas que no son propias de Coener, se cumplirán o intentaremos cumplir los objetivos que nos hemos señalado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Hola. Hola. Hola, soy Jorge Alonso de Societe General. Hola, Jorge. Buenos días a todos. Buenos días. Sí, yo tenía alguna pregunta en relación a los proyectos de República Dominicana. Si nos podíais indicar un poco si estos proyectos van todos con PPA, si hay una parte a PPA, otra parte que queréis que vaya a mercado, indicarnos un poco si nos podéis dar un rango de los precios de los PPAs y de los rangos también de precios del mercado de República Dominicana. Preguntaros también sobre si vuestras estimaciones, visto que el spot va a estar o está tan alto en España, el impacto que va a tener en los pagos por capacidad cuando se haga el ajuste, sea cuando sea, si es whenever that is, whether it's in 2022. Si vosotros estimáis que, bueno, pues qué impacto. Do you estimate what kind of an impact do you think that it will have, whether it will mean a reduction in the capacity payments that you have? También os quería preguntar qué expectativas de CAPEX tenéis para 2022 en ese sentido, y si esto está variando por la inflación de costes que se ha visto, o bueno, estáis todavía un poco en los mismos rangos de CAPEX por megavatio que estabais indicando, ¿no? durante la salida a bolsa, aunque como hemos visto, la verdad es que los precios han variado, ¿no? Pero si nos podéis dar un poco más de información en este respecto, sería... If you can give us a bit more information about this, it would be great. Thank you. Okay, I'll answer 2 questions and then Miguel will answer the other. Okay. Que es un país donde estamos realizando una actuación muy importante. Esperamos convertirnos en a mediados del año que viene. By the middle of next year, the 3rd biggest generator in renewable energies in the country. And all the projects have PPAs. And the PPA will be about 20 years with figures of about, well, $90. El mercado en la República Dominicana tiene un The market in the Dominican Republic is high, about 60-something, nearly $70. And that means it's a country where the conditions are favorable, and it's also difficult to set up there. But it has other advantages that we know, and which I described in the presentation. And then CAPEX, in the IPO, we already reflected the costs, and people said, but how come you're
constructing at such an expensive rate. Your competitors are managing to build cheaper. And I said, I'm just showing the reality of things as they are and will be. And pues ya van reconociendo que sus costes CAPEX son superiores. Entonces, nosotros podemos decir que sí vamos a mantener los precios del CAPEX que hemos señalado the en la CAPEX prices that we gave when we did the IPO. incremento de costes que teníamos, o una gran parte del incremento de costes que teníamos. No hemos tenido en cuenta tal vez los costes de los transportes, las dificultades de los transportes y las dificultades de alargar las obras a la espera de que todos los activos estén en el sitio, o sea, que todos los suministros estén en el sitio. Las obras tienen unos gastos generales, si se alargan, pues esos gastos generales se incrementan. Entonces, pero sí podemos mantener el CAPEX tal como lo hemos señalado, tanto en las tres tecnologías. Entonces, esto es importante, porque nosotros ya contemplamos esos incrementos sustanciales. También decir que empezamos a ver una pequeña reducción del coste de los suministros para el tercer trimestre del 2023, pero que son unas reducciones en contra de lo anunciado por el mercado, que también señalamos nosotros, pues son del 3%, del 5%. O sea, son reducciones muy pequeñas. Y por lo tanto hay que pensar que este escenario de precios altos no ha venido, como también dijimos, no ha venido a ser ocasional, sino que va a ser, podríamos decir, de una manera estructural. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cambia, en cierta manera, el mundo de las renovables. Ya no es posible decir que se construya determinadas cifras, esas cifras han cambiado. Y a la tercera pregunta, si me lo permites, Jorge, te responde Miguel. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. La pregunta entiendo que era por el volumen de CAPEX para el siguiente año, para el año 22 en el que estamos. Y entonces, se puede decir que para este año tenemos un porcentaje muy alto de plantas fotovoltaicas, es decir, de los 240 megavatios. Pues las repercusiones de la retribución a la inversión, entiendo, ¿no, Jorge? Ah, bueno. Bien, ¿puedo empezar por ahí? Jorge. Sí, cualquiera de las... Sí, por favor. Bien, pues si quieres empiezo por la retribución a la inversión y luego pasamos al CAPEX o como quieras. El efecto del ajuste de la retribución a la inversión ha tenido un efecto muy significativo en el año 21, como ya hemos mencionado a lo largo de la presentación, concretamente de 12,6 millones de euros, aunque esto no ha sido caja, porque como es conocido, el ajuste, digamos, tendrá un efecto caja a lo largo de toda la vida del activo. Con lo cual, y luego, pues, cada semiperiodo de 3 años, pues se producen variaciones que la administración hace. Nosotros, en nuestro presupuesto para este año 22, y con los precios pues tan elevados de la energía que hay, y hemos asumido pues que seguramente se mantendrán, al menos a corto plazo, sin ninguna duda. El efecto de ajuste de la retribución a la inversión pues será importante, y seguramente más elevado que el que hemos tenido en el año 21. Hay que tener en cuenta que el aumento de los precios se ha producido sobre todo en la segunda parte del año. Hasta el mes de mayo, junio, pues los precios se empezaron a incrementar, pero claro, es que desde el principio de año hasta final de año se ha multiplicado por 3 y en algunos días pues bastante por encima. Si esta situación se mantiene, pues está claro que el ajuste de la retribución a la inversión en este año 22 pues se puede duplicar casi con respecto al que hemos tenido este año. Aunque vuelvo a decir que depende completamente de la evolución de los precios. No sé si con respecto al CAPEX necesitas alguna aclaración. Sí. Y teníais una estimación más o menos del volumen de CAPEX en millones de euros que esperáis en 2022.
Pues como te estaba comentando al principio de mi intervención, para este año 22 aproximadamente el 87% de los megavatios que vamos a poner en operación corresponden a plantas fotovoltaicas, y prácticamente el resto corresponde a plantas eólicas, ¿no? Entonces, nosotros estimamos, de acuerdo al precio por megavatio, que estaremos este año en un CAPEX, de acuerdo con todos los planes, del orden de algo menos de los 200 millones de euros, aproximadamente pues, del orden de 150 correspondiente a las plantas fotovoltaicas y unos 40 aproximadamente correspondiente a las plantas eólicas. Lógicamente, esto para los activos que entran en operación en este año dependerá también del grado de... This will depend on the work in progress we have for the assets that are going to come in line in 2023. This year, they too will have their CAPEX. Above all, for the assets that are going to be commissioned in the first part of 2023. Perfecto, muchas gracias. Bien. ¿Hay más preguntas, por favor? Bueno, yo continúo si no hay alguien más. Colombia, la parte de los proyectos hidráulicos, ¿en qué punto está la compañía? ¿Cuáles son lo que podemos esperar, los siguientes pasos que podemos esperar para avanzar en esos proyectos que son importantes, ¿no? Which are pretty major projects, particularly those hydro projects in Colombia. And also, could you give us a bit of a reference about the Colombian market, which I know is a complex one, but which is going to become a significant market for Ecoener in the short and medium term? En nuestra estrategia... Okay, our strategy in hydro, there are three key countries: Ecuador, Colombia, and Kenya. Our intention is that between 24 and 25, we'll have 300 megawatts in hydro in operation with a load factor of over 70%. Una parte de esos activos son en Colombia, en donde estamos negociando los PPAs para las plantas. Hay que decir que estos PPAs no son lo que nosotros esperábamos, sino que nos están apretando porque el escenario político en Colombia pues, está a la espera de unas elecciones en un plazo muy breve y está muy retraído hasta que se solucionen las elecciones. Entonces, esperamos que esto se normalice y una vez que se normalice, pues poder firmar los oportunos PPAs para los primeros 60 megavatios. Y paralelamente pues vamos desarrollando y esperamos empezar a finales de este año también 80 megavatios en Ecuador y el año que viene empezar una obra de 20 megavatios en Kenia. Con lo cual nuestra voluntad de ser hidráulicos o tener una importante repercusión en la hidráulica en la empresa se va tomando forma, ¿no? Hay que destacar que cada megavatio hidráulico equivale a 3 fotovoltaicos. Esto es muy importante, ¿no? Porque los factores de planta son completamente distintos, ¿no? Entonces, cuando se habla de 300 megavatios hidráulicos, ¿no?, pues en realidad estamos hablando pues, de casi 1000 megavatios fotovoltaicos. Producen lo mismo que 1000 megavatios fotovoltaicos. Con lo cual, en Colombia estamos a la espera de firmar esos PPAs y en cuanto se firmen los PPAs, pues esperamos empezar la construcción.
Vale, solo por aclarar, o sea, Colombia básicamente de lo que depende es de estos PPAs. Todo el resto de permisos o de cualquier requerimiento estaría prácticamente, o sea, o muy asegurado, muy visible, ¿no? Hay pagos que hay que realizar en las compras de los terrenos y estas cosas que no queremos aventurar hasta que tengamos los PPAs, porque si no, si tuviésemos problemas en la firma de los PPAs, pues podríamos perder mucho dinero. Pero vamos, el hito importante en este momento es la firma de los PPAs. Vale, de acuerdo. Y sobre los costes de financiación, ¿cómo los veis que vayan a evolucionar? Sobre todo para la parte de Latinoamérica, ¿no? En la que, bueno, pues ha habido bastante movimiento en las monedas, bastante movimiento en los tipos de interés, etcétera. ¿Cómo estáis viendo esa parte? Bueno, nuestros créditos, los que tenemos firmados ya, son todos a tipo fijo, con lo cual ahí no esperamos tener ningún tipo de repercusión, tanto en España como en América. Y bueno, pues en el futuro pues esperamos tener apreciaciones en los tipos. Apreciaciones que pueden llegar, que nosotros esperamos que lleguen a 1,25, ¿no? A 125 puntos básicos, ¿no? Estos son los motivos de Chile. Por ejemplo, las financiaciones en Chile se han encarecido de una manera importante, ¿no? Entonces, este es un elemento que hay que tener en cuenta. Afortunadamente, con nuestros criterios de inversión, pues son completamente asumibles por los proyectos, pero es posible que con los incrementos de financiación pues tengamos hay algún tipo de proyecto que aplacemos en su ejecución, ¿no? ¿Nadie se anima a hacer más preguntas? Hi, good morning. This is Charles Faye from HSBC. Buenos días, de HSBC. Tengo solo una pregunta. Hola. ¿Nos podría decir cuánta exposición a comercios van a tener y a medio plazo cómo piensa que van a evolucionar esos precios? No he entendido la pregunta. Si me puede explicar un poco mejor, se lo agradecería. Hi, yeah, sorry. Sí, perdón. ¿Nos puede aclarar cuánta exposición a evolución en los precios va a tener EcoN de este año? Y nos podría explicar qué opina sobre a medio plazo cómo van a evolucionar los precios. Entiendo que estamos hablando de los precios de la energía, ¿no? Correct. Bien, pues, a ver, desde el punto de vista de nuestro negocio, yo soy optimista en cuanto a los precios de la energía. Es decir, en España, pues es obvio que la energía va a mantener unos elevados precios, al menos, o por encima de nuestras expectativas, al menos 5 años, lo cual evidentemente supone para nosotros un volumen de ingresos añadidos importante. Y en el resto de emplazamientos donde estamos, no tienen repercusión porque estamos bajo el modelo PPA. Entonces, ahí se pacta una cifra que ya es suficientemente alta en los sitios donde estamos y, por lo tanto, ahí no esperamos ningún tipo ni de mejora, de peora en las expectativas porque son precios fijos por el PPA. El único sitio donde asumimos un mayor riesgo en la dificultad de firmar el PPA es en Colombia, porque desde que empezamos... Since we started to work in Colombia to date, energy prices have actually gone down. The parameters
for the formation of prices in Colombia are difficult to determine. But whatever the case, our outlook is that probably they'll remain reasonably stable around the levels they are now. And with the elections, things will become clearer and the incognitos will be cleared up. So in Spain, better. In the rest of the world, we have PPAs, so it doesn't matter. And then in Colombia, there are certain unknowns, but we're expecting the prices to remain more or less as they are now. Thank you very much. Muchísimas gracias. Buenos días, Luis. Soy Jacobo Alonso. Buenos días. ¿Qué tal? Quería comentaros un poco, bueno, estamos en un entorno, sin entrar en el detalle del negocio, estamos en un entorno que efectivamente es muy cambiante en cuanto a todo, desde las monedas hasta los tipos, bueno, estamos viendo un entorno muy cambiante. Y en ese entorno, pues efectivamente, Ecoener, dentro de su visión de aceptar solo aquellos proyectos en los que obtiene unas tires por encima dentro de sus objetivos, cosa que a nuestro modo de ver es muy acertada, es mantener un crecimiento con tires altas. Y dentro de esta situación tan cambiante, ¿qué flexibilidad tiene la empresa, que parece que está demostrando que así es en el año 2022, para cambiar proyectos pues, de una geografía determinada a otra? Por un lado, parece importante el centrarse en determinadas geografías, porque efectivamente las conoces, porque efectivamente establece relaciones, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, sí que parece también importante tener esa flexibilidad de poder moverse de un país a otro, pues dependiendo de esas circunstancias que van cambiando. Entonces, un poco la pregunta es esa, ¿no? Que en el medio plazo, 22, 23, 24, o qué mercados vemos en los que se puede entrar, salir, qué flexibilidad cuenta la compañía para poder realizar estos cambios. Gracias. Jacobo, gracias a ti, pero yo creo que en tu pregunta está la respuesta, ¿eh? Es decir, nosotros el 2022 y el 2023 lo tenemos cubierto, por decirlo de una manera, o sea, que los proyectos están definidos, las actuaciones se están realizando, con lo cual ahí no esperamos ningún tipo de repercusión. El escenario a futuro pues, va a seguir, primero, con los principios que tiene Ecoener en cuanto a rentabilidad, y dos, cogiendo aquellos sitios donde veamos esa rentabilidad y abandonando aquellos en donde no la veamos, ¿eh? Y eso hay que hacerlo pues, con mucha flexibilidad y con mucha diligencia, ¿no? Y eso es una parte de nuestro trabajo, de nuestro éxito, ¿no? Si no somos capaces de hacer eso, pues la rentabilidad de la empresa bajará. Pero no queremos apegarnos a los proyectos, queremos buscar siempre los proyectos que más nos interesen para la empresa. Menor riesgo, mayor rentabilidad. Esto significa cambiar a veces de objetivos, ¿no? Pero esa flexibilidad, pues yo creo que está traduciéndose en muy buenas cosas para Ecoener, ¿no? Bueno, pues la posición en la República Dominicana yo creo que es francamente buena. Yo creo que los proyectos que hemos alcanzado en Colombia, pues dentro de lo que es la fotovoltaica, que siempre es menor que las demás, pues es una buena rentabilidad. Y ahí nos tenemos que mover y eliminaremos aquellas cosas que no estén eso. Lo que sí creo haber transmitido pues, es sabemos hacer ese cambio y tenemos esa flexibilidad, ¿no? Bueno, pues de repente en la República Dominicana pues, se conjugan los astros. Hemos apretado en la República Dominicana y hemos sido capaces de generar un volumen elevado de proyectos en un plazo muy corto de tiempo. Eso es la filosofía de Ecoener. A veces lo conseguimos, a veces no, pero esa es nuestra filosofía. ¿Qué más preguntas? Charles, ¿tienes alguna pregunta más?
Hola, soy Jorge otra vez. Jorge. Por último, ¿nos podríais recordar o sea, el riesgo que tiene la compañía si hay una extensión del clawback del gas? Entiendo que me parece que la exposición no era importante, pero ¿sabes? Para clarificarlo. Me tienes que perdonar, pero esto no lo he entendido. Sí, si el gobierno decide extender el clawback ¿sabes? Relacionado con el precio del gas, si teníais vosotros alguna exposición, algún impacto, si esa medida se extiende. ¿Pero por qué tenemos nosotros impacto por el tema del gas, Jorge? No, porque o sea, el clawback que básicamente lo que hacía era quitar de las tecnologías que no incurren en costes de gas el sobreprecio que el gas impone en el precio spot. Bien. Básicamente. O sea, ¿os acordáis que había como dos medidas, ¿no? El clawback del CO2 y el clawback relacionado con el gas, con el precio del gas? Sinceramente, como he dicho muchas veces, estamos en España. En España no es posible hacer el principio de seguridad jurídica, no existe. No nos es posible decir qué es lo que va a pasar o qué es lo que no va a pasar. Si esto ocurre, pues tendremos un precio de la energía inferior, pero en ningún caso va a ser inferior, o sea, siempre va a ser muy superior a las previsiones que nosotros teníamos en nuestra salida a bolsa. Con lo cual, evidentemente, si se quita el gas, el precio de la energía bajará y, por lo tanto, nuestros ingresos serán menores. Será mejor la retribución a la inversión, pero todas las plantas que tenemos al mercado, que son muchas, recibirán menos dinero. En cualquier caso, en un escenario o en el otro, los resultados para Ecoener serán siempre más positivos o bastante más positivos de lo que teníamos previsto en un principio, ¿no? O sea que evidentemente, si el precio baja, pues no perderemos tanto en la retribución a la inversión, que es un componente importante, e ingresaremos menos por mercado, pero ingresaremos siempre más que lo que estaba previsto, ¿no? Con lo cual, pues es un escenario posible, pero que no podemos cuantificar porque no sabemos en cuánto va a repercutir eso, cuánto van a ser los precios, es decir, cuál va a ser el precio de la energía a lo largo de este año. Lo único que sabemos es que va a estar muy por encima de lo que nosotros habíamos previsto, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a mantener así? Pues hombre, pues en principio parece que durante 5 años esto va a ser así. Si el gas se retira, ¿cuánto va a ser? Pues se van a mantener los principios que hemos dicho, pero con menos intensidad. Y es lo que te puedo decir, Jorge. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues si os parece, damos por cerrada esta presentación de resultados, no sin agradeceros de nuevo el que nos acompañéis. Muchísimas gracias. Que depender del gas y de las nucleares, pues habrá que hacerlo hasta que